Podríamos empezar la introducción de este asunto, de este tema, de este dossier de esta noche, con muchísimas palabras, historias, clasificaciones, adjetivos. De la tabla, las letras y sobre todo de la ansia de comunicación con otras cosas superiores a lo humano por parte de nuestra especie, se ha dicho casi todo. Todo lo que diga yo es redundar. Así que, ¿por qué no empezamos con un caso? ¿Por qué no empezamos con un caso? Veréis, estamos haciendo un dossier porque en breve, en la televisión, en nuestro programa hermano o mayor o como queréis llamarlo, resulta que vamos a hacer una especie de toma de postura o posición respecto a los diferentes estudios que hoy en día existen sobre la Ouija. Al decir Ouija, planteamos algo absolutamente familiar para la mayoría de los oyentes, estoy seguro, de cualquier edad. Pero ¿cuál es la edad de la propia Ouija? ¿Cuándo nació? ¿Qué está pasando ahora? ¿Sabéis que en algunos países de América, me refiero a América Latina, hay peticiones políticas de prohibición de la Ouija? Hay un estudio científico, por ejemplo, en otro de esos países, que nos habla de conexión entre suicidio infantil y Ouija. Pero cuánto mito y cuánta verdad. ¿Qué han llegado a saber nuestros investigadores, las personas autodidactas que han pasado décadas delante de ese tablero, entrevistando a personas? Hemos querido que nos cuenten cosas, que os cuenten cosas, y hemos querido incluso que rememoren algunas experiencias propias. Ya no es hablar del caso de no sé quién o el caso de no sé cuál, sino que los investigadores directamente nos revelen lo que les pasó en cierta sesión de Ouija, lo que ellos con sus ojos pudieron llegar a ver. Quizá con eso tengamos una opinión. Hemos lanzado una pregunta que luego haremos eco con ella para que nos deis un primer dato para el sondeo. Y tenemos buenos amigos, eso siempre. Pero, ¿por qué no empezamos con uno de esos casos personales? Hay uno, bueno, muchos, pero uno que me ha dejado asombrado. Esta noche es de asombro y de especial participación. Lo vais a entender enseguida. Mirad, Francisco Azorín es químico. Un químico que además está dentro del ámbito docente. Da clases a alumnos. Y desde hace 30 años ha investigado el tema de la Ouija, que no es tema fácil. Nada más cercano y más sencillo, para algunos más burdo, pero nada tan lleno de fenomenología. Toda fraudulenta, toda absurda, o hay alguna realidad que nos puede ayudar a comprender lo que ya hacían los antiguos con sus primitivas Ouijas. La necesidad de conectar con el ultramundo, lo que se supone, lo que está más allá de lo físico. En el fondo la Ouija no deja de ser una plasmación de ese eterno anhelo. Aunque, y también lo vamos a comentar, hay muchas veces, más de las deseables, en las que la operación sale mal. Muy mal. Veréis, escuchad esta historia, porque nos hace entrar en ambiente. Y por fortuna, mientras el mundo se desmorona o no, que espero que no, por supuesto, pero con toda esta agitación afuera, nosotros nos sentimos un grupo de amigos en el estudio 1, con esta penumbra, un café humeante, unos flexos que iluminan no mucho, y la sensación de contar y aprender. Y eso es sentirse de alguna forma, en los días que corren, bastante protegido. Francisco Azorín, principios de los 80, estaba haciendo una Ouija, que ya es curioso, con la que era su prometida. ¿Qué pasó? Lo cuenta él. Hicimos una sesión de Ouija y nos salió una entidad que dijo que nos conocía. Esta entidad dijo algo muy interesante para nosotros. Dijo que Elvira realmente no era Elvira, era Jenny. Cuando le preguntamos que quién era Jenny, nos dijo que Jenny era María Eugenia. Entonces yo miré a mi novia en esa época y vi que se estaba poniendo roja, amarilla, verde y de todos los colores. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que Elvira justamente es melliza de otra hermana suya que justamente le pusieron el nombre de María Eugenia. Claro, había una posibilidad. La posibilidad de que la muerta realmente, porque luego su hermana gemela a los pocos días murió, que la muerta hubiera sido Elvira y no María Eugenia, o sea que María Eugenia viviera. Bien, pues yo le dije, cuando Elvira me contó este dato que yo no sabía, yo le dije que no se preocupara porque en las sesiones de Ouija a veces salían entidades burlonas que nos pueden decir, pues entre otras cosas, muchas tonterías. Ella, no obstante, cuando llegó a su casa, francamente preocupada, habló con su madre y su madre le dijo: tú no tienes por qué preocuparte, Elvira, porque yo estoy convencida de la que vive eres tú, la que vivía era Elvira y la que murió fue tu hermana María Eugenia. Bien, pues así quedó la cosa. ¿Qué ocurrió? Pues al cabo de unos cuantos años,
cuando fuimos a casarnos y pedimos nuestras respectivas partidas de nacimiento, ella, cuando recibió su partida de nacimiento de un pueblo de Cuenca, pues resulta que en esa partida de nacimiento la única persona viva que constaba era María Eugenia. Santiago Vázquez, amigo, a veces la Ouija tiene estas sorpresas. Buenas noches, Iker, encantado de estar aquí. La Ouija nos sorprende una y otra vez, y lo que es más importante, que nos damos cuenta que hay una casuística enorme, abundantísima, y como acabamos de escuchar, muy muy interesante, que denota una inteligencia por parte de quien se comunica en esa sesión de Ouija. En este caso, Santiago, totalmente. Tú que llevas muchísimos años investigando este asunto y que eres de sobra conocido para nuestros oyentes, divulgando e investigando sobre todos los ámbitos de la parapsicología, hablamos de un químico, de un profesor, que desde luego, después de una experiencia así, y no me extraña, dedica o gira su vida, y aparte de las fórmulas químicas y la tabla de elementos y mil cosas, piensa que en esa tabla hay algo. Es que al final, su mujer de alguna forma no era la correspondiente a la partida de nacimiento, un típico cambio, un típico giro, un documento que solo está en las partidas de bautismo, y la Ouija parecía saberlo. Es el contenido inconsciente de esa propia persona, que ni siquiera conocía ese cambio en su propia identidad, la que plasma algo en esas letras y esa tabla, o son entidades ajenas, es la gran pregunta quizá, claro, las que intervienen en esa especie de rito. Cabe las dos hipótesis. La información: Ernst Turley, 46 años, oficial naval retirado, muere en el hospital naval, por las heridas de bala que le ha provocado su hija Mati. La hija tiene solo 15 años. Hubo un testimonio en la corte de Arizona, corte juvenil destinada a este tipo de casos, año 33, repito, y informa de que la tabla Ouija fue la que le confesó directamente que asesinara a su padre para que su madre cumpliese su sueño de casarse con un joven vaquero de la zona. Ella, en el testimonio que aparece en New York Times como juicio, declara: mamá le pidió la tabla que decidiera entre mi papá y su amigo, el vaquero. Como de costumbre, al principio, la tabla se movió alrededor sin significado. De repente deletreó que yo tenía que asesinar a mi padre. Fue terrible. Me estremecí. Mamá le preguntó a la tabla si el disparo sería certero y respondió que sí. Le preguntamos qué se debería usar en el asesinato y dijo, respondió la tabla, que una escopeta. Traté de asesinar a mi padre al día siguiente, pero no pude. Me puse nerviosa. Sin embargo, unos días después lo conseguí en el corral. Levanté la escopeta y apunté cuidadosamente entre los hombros, y de nuevo me puse nerviosa. Pero pensé en mi querida madre, y en todo lo que significaba para ella. No podía fallar. Mi mano temblaba horriblemente, pero levanté la escopeta, y tal y como dijo la tabla, disparé. Desde luego que si la Ouija es peligrosa o no, será motivo de datos. Datos importantes, los vuestros. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Hemos investigado, has investigado mucho en los orígenes reales, entre tanto mito y tanta ficción y tanta realidad y tanta constancia de la tabla Ouija. Pero hemos lanzado una pregunta que creo que es clave y hemos hecho hasta, si me permitís, una pequeña porra o apuesta múltiple en el equipo. Una pregunta clave, fundamental hoy en día. Una pregunta a la que ya pueden responder nuestros oyentes en ikerjimenez.com. El debate de la semana en Milenio 3. ¿Has practicado la Ouija? Creo que muchos de los que estamos aquí hemos perdido, porque creemos que casi todos en la adolescencia hemos practicado la Ouija, ¿verdad? Pues no, el 67,5%, frente a un sí que ha votado el 32,5%. Santiago Camacho, ¿te sorprende? Sí y no, me sorprende porque pensaba que iba a salir el resultado más o menos al contrario. Pero luego pensando... Yo como poco, la verdad. Pero luego pensando que tampoco es que seamos una muestra específicamente representativa de lo que es la sociedad. Pues a lo mejor entre la gente, entre comillas, más normal, no sea tan común el haber hecho la Ouija a ciertas edades. Pues me extraña mucho, Santiago, porque si sabemos algo, al otro Santiago se lo digo, es que hoy en día, en España,
Luego aprenderemos, en épocas de crisis se incrementa el número de practicantes de la Ouija, de sesiones, de búsqueda de respuestas, de angustias personales. Pero si algo hemos sabido en los últimos años, y seguramente esté ocurriendo ahora, en algún lugar, en alguna cosa, ahora, a la 1:43, en algún sitio un grupo de personas, incluso de gran nivel cultural, se juntan en torno a un tablero y a un vaso o a una planchette buscando respuestas. Científicos y personas con la mente bien amueblada y nada dados al misticismo, que sin embargo sí que practican esto. Cierto, esto es algo desconocido, pero hay que decirlo, y llevas toda la razón. Es decir, que las prácticas espiritistas, si nos remontamos atrás en el tiempo, han estado integradas por grandes y eminentes hombres de ciencia. Esto es cierto. Y también es cierto que actualmente ocurre, yo conozco casos, tú conoces casos, conocemos casos de personas muy cultas, muy preparadas, muy versadas, que practican de vez en cuando este mal llamado juego de la Ouija, porque tenemos ansias de saber. Es decir, yo creo, Iker, que eso es inherente en el ser humano. Es decir, las ganas de conocer lo que puede haber, como hipótesis, claro está, lo que puede haber después de la muerte, qué nos espera, qué hay ahí, sinceramente apasiona y despierta este interés. Pero claro, tenemos la otra cara de la moneda, y la otra cara de la moneda, como sabemos, es que entraña sus peligros y no son pocos. Además, con la Ouija hay una cosa que con respecto a otro tipo de fenómenos, otro tipo de prácticas, no podemos saber, y con la Ouija sí. Podemos saber cuánta gente la practica y podemos saber cómo se incrementa o cómo desciende su práctica. Porque al ser un juego, un tablero, que es marca registrada de una determinada firma juguetera, cuyas ventas están perfectamente cuantificadas, sabemos, por ejemplo, que ahora mismo, sobre todo desde el 2001 a esta parte en Estados Unidos, estamos viviendo una de las épocas doradas de la Ouija en ese país. Épocas que coinciden siempre con los momentos en los que hay, sobre todo, una guerra. Las guerras en Estados Unidos, todas, la primera, la segunda, la guerra del Golfo, Vietnam y ahora las guerras de Afganistán e Irak, han disparado porcentualmente de una manera muy significativa las ventas de este tablero. Qué curioso. O periodos de crisis económicas, los cracks, también en los cracks económicos las ventas de Ouija se dispararon precisamente para preguntar qué se tenía que hacer, dónde se tenía que invertir y dónde no. Hagamos una especie de teletipo, de recuerdo, para tener todos los datos de qué demonios, para algunos, o ángeles, no lo sé, es esto. ¿Cuándo surge de verdad esto? Porque se ha dicho mucho y a veces mucho equivocado. ¿Experiencias como cuáles? Bueno, Clara Tahoces, nuestra compañera grafóloga, psicografóloga y redactora de Más Allá, una muchacha siempre, bueno, lleva muchísimos años interesada en estos temas, pero ¿cuál fue el chispazo, el momento en que ella dijo, uy, aquí hay algo? Pues fue hace muchos años, como ocurre muchas veces en tiempo de instituto, y nos lo contaba así. Yo misma he participado en algunas sesiones de Ouija y en una de ellas sí que puedo comentar que, bueno, pues nos reuníamos un grupo de personas, esto habló hace mucho tiempo, cuando yo estaba en el colegio, y casi todas las semanas practicábamos la Ouija. En el mismo colegio, en las instalaciones que había, que era como una especie de aula donde se practicaba la química, ¿no? Pero en determinado momento, en una de las sesiones, que fue un poco detonante de que se dejaran de practicar porque la gente se asustó, ocurrió que en un momento determinado la luz se encendió sola. Y yo puedo asegurar que el interruptor no estaba al alcance de ninguno de los presentes, sino que estaba pues en la pared, y nosotros estábamos sentados en una mesa, y bueno, pues se encendió sola, y en ese momento alguien tuvo la ocurrencia de decir que si estás aquí, lo que sea, manifiéstate, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió fue que la puerta se abrió sola. La puerta era una puerta como de estas de los del oeste, ¿no? Que se abren, digamos, pues como si fuera, tú pegas un empujón y la puerta se abre, ¿no? Pero lo curioso no fue que la puerta se abrió desde fuera hacia adentro, es decir, como si alguien que estuviera afuera la empujara, sino que se abrió desde dentro hacia afuera, es decir, delante de todos nosotros. La puerta hizo un movimiento contrario al que, si hubiera estado alguien detrás de esa puerta, podría haber hecho. Y sin embargo lo hizo, ¿no? Esto, pues claro, se asustó todo un mundo muchísimo y salió corriendo.
A veces parecen anécdotas, sustos infantiles, pero condicionan toda una vida, incluso en los investigadores, en las personas que luego han pasado años intentando saber qué. Hagamos historia de este tablero, e incluso mucho antes de ser un tablero. Sí, que es mucho antes, porque se utilizaba ya en Egipto una piedra que al parecer tenía varios símbolos alrededor, era circular, y mediante una especie de anillo también de piedra que era colgado de un hilo, ese anillo se iba moviendo por encima de los símbolos, y parece que esa tabla, en este caso de roca, pues iba dando esos mensajes. Después, en el 540 a.C., Pitágoras también la utilizó. Decían que era una muy grande. Se ponía en el suelo los diferentes símbolos y esa especie de tabla con ruedas, así la describen en algunos textos, acudía hacia esos símbolos y Pitágoras los interpretaba como mensajes del futuro, incluso diciendo quién serían los próximos gobernantes. Después, en la época romana, ocurría lo mismo que en Egipto, lo que pasa que en este caso, en vez de poner un círculo de piedra, lo que utilizaban era una jarra de vidrio llena de agua, se colgaba de nuevo una especie de anillo de un hilo, se iba diciendo el alfabeto, y cuando ese anillo daba con el vidrio, era la letra elegida por esa forma de interpretar los mensajes que venían del más allá. Los chinos también utilizaron algo parecido con la piedra, y en África se utilizaba la tabla de frotar, así lo llamaban, de nuevos símbolos que se iban moviendo con una especie de señalador que iba dando e interpretando los mensajes. O sea, que esa especie de arquetipo de una tabla o de un elemento plano con signos aparece ahí desde el principio del tiempo. Pero, ¿y la tabla? Es decir, hay muchas historias, leyendas negras, además, inclusive, sobre ese objeto que Santi ha comentado que está patentado por cierta marca de juguetes. Parece que hay una historia incluso de muertes internas, como no podía ser de otra forma, ¿no? Como si el mal fario, de alguna manera, acompañase a la Ouija desde siempre. Pues sí, en principio tenemos que hablar de la planchette. Las planchettes eran una especie de corazón, así tenían la forma. Dos de las patas que tenían eran patas normales, y justo, tenemos ahí una aquí, una parecida que hemos traído esta noche, y justo en ese agujerito que hay en medio de lo que sería en la punta del corazón metían un lápiz, y en ese lápiz iban dibujando las diferentes letras que los supuestos espíritus iban dando. Esa planchette al final se cambia, y en vez de tener dos patas tiene una más, que se van desplazando sobre un tablero de madera de unos 50-55 centímetros de largo, rectangular. En ese tablero hay un sí, un no, un adiós, que está abajo, del 0 al 9 los números y todas las letras del alfabeto. Y ese indicador se iba moviendo diciendo las letras y así escribiendo los mensajes. En 1890, Elijah Bond es la primera persona que registra la patente, un 28 de mayo, y además le pone el nombre de Ouija, o tabla egipcia de la suerte. Tabla egipcia de la suerte es el primer nombre. Sí. La compañía Kernat Novelty la convierte en una marca registrada y la empieza a comercializar. Hubo varias divisiones en la empresa, y el dueño de una tienda, William Fult, paga por la patente y desde entonces se encarga de la Ouija, junto a su hermano, que además eran bastante creían mucho en lo oculto. Incluso decía que trabajaban con una tabla mística que ellos mismos habían fabricado en su casa. Bueno, pues empezaron a hacer las ouijas en su propio domicilio, en los almacenes, las hacían de forma artística. Cada una era diferente y según los pedidos que tenían, pues las iban fabricando, hasta tal punto que llega a ser tantas que tienen que comprar una fábrica. Tienen varios nombres en esa época. La llamaban tabla bolo, tabla oriol, tabla embrujada, tabla parlante, hasta que ya empiezan a ponerla de verdad Ouija en esas especie de cajas en las que eran metidas y empiezan a distribuirlas. Compran una fábrica bastante grande, pero claro, antes lo tienen que consultar con la Ouija. ¿Tendremos suficiente dinero para pagar esta fábrica y a los empleados? Y la Ouija dice que sí, que además con este invento van a hacerse millonarios. Así durante 20 años, cada vez es mayor el negocio y William Fult decide ampliarlo.
William se vuelve muy rico, tiene problemas incluso con su hermano, llegan a juicio Iker porque querían quedarse todos con la empresa, uno dice que es él el que la compró, el hermano dice que él había invertido muchísimo dinero y hay como una especie de maldición entre medias, aparte del juicio de los dos hermanos, una familia que se enfrenta, que se rompe. William Foot un día está ayudando a uno de sus operarios a colocar una viga del techo y cae desde el tercer piso de la fábrica donde se estaban fabricando las ouijas. O sea, el fundador se mata en la fábrica donde se realizan las primeras ouijas industriales. Exactamente. Y de ahí pasa la famosa firma que contaba Santiago Camacho, que la distribuye por todo el mundo con números y ventas escalofriantes, nunca mejor dicho. Pues sí. Fíjate, William Foot muere en 1927 y pocos años después se hacen cargo sus hijos y pocos años después es cuando Parker la compra y entonces ya la convierte en un verdadero juego que se distribuye a nivel mundial y llega a vender más que el Monopoly. Vende 2,3 millones de ouijas en el primer año, o sea, no se lo creían. Y todo ello también precisamente por lo que decía Santi de las guerras. La gente empezó a consultar durante la guerra con sus familiares que habían muerto en el frente. Es entonces cuando la ouija se convierte en un juego, entre comillas, porque llegan hasta los tribunales superiores en Estados Unidos, Iker, porque no se sabía si era tratada como un juego o si se podía tratar como un elemento espiritista. Si era un juego tenían que pagar impuestos. Y el tribunal decide que sí, que se tiene que considerar un juego y se puede distribuir como tal. Un juego peligroso, al parecer, que vendió, ahí está el dato, creo que es absolutamente significativo y comprensible para todos, vendió más que el Monopoly.